Aló, Cami, ¿me escucháis? Cami, aló. Manu, Manu, ¡Ay! Aló. habla ahora. A ver, Cami, ¿se me escucha bien? Sí, ahora sí. Ah, Ah, sí, perfecto. bacán. Ya. ¿Sí, bien? ¿Todo bien? Ya, bacán. Hola a toda la BTR. gente. Sí, BTR, pésimo, pésimo. Hola a toda la gente que nos está escuchando en este momento. Yo soy Manuel Narbona Y yo, Camila Calderón. y estamos aquí en nuestro nuevo programa de Nuevo Foco, nuestro podcast que se llama... Ahora sí, Cami, ahora sí nos sale. 1, 2, 3. Mamá, soy científica. Mira, nos salió. Por fin, Ya, por bacán. fin. Bueno, Cami, no sé, pues para que empecemos, para explicarle un poco a la gente lo que va a pasar hoy día, lo que vamos a empezar a trabajar desde ahora en adelante, queremos trabajar un espacio sobre divulgación científica que sea un poco distinto generalmente a lo que ya hemos trabajado, desde la revista, desde los talleres, y ahora nos lanzamos con este podcast, donde también tenemos invitados súper especiales porque nos van a ayudar a hablar de un tema que es súper contingente, la pandemia. La pandemia causada por de hecho, según la Por RAE. la COVID-19. Exacto. Según la RAE. Sí, de hecho, si se meten ahora al Twitter de la RAE, va a definir esta enfermedad como la COVID-19 y de hecho se escribe en minúsculas. Cosas que uno no sabía y que de repente la RAE como que igual sirve de un poco y hasta el día de hoy. Ni siquiera la OMS lo sabía porque decía el COVID-19. Pero bueno. Así que ahí nos llegó todo el palo. Bueno, Cami, entonces cuéntanos, ¿quiénes nos van a acompañar el día de hoy? Mira, van a estar 3 exponencias. Bueno, ¿se dice ponencias o exponencias? Ahora voy a entrar en crisis de Mayday, terminología. Mayday, Mayday, Mayday. Mayday, please. No, pero hoy nos van a acompañar 3 personas que son parte del equipo de Nuevo Foco y que se desempeñan en distintos ámbitos de la ciencia, de hecho. Que también van a aportar, a pesar de que se desenvuelven en lo mismo, por así decirlo, van a aportar distintos puntos de vista. Y bueno, hay uno que es como colado, pero igual corre como científico, ¿no es cierto? Pero... Spoiler alert. Exacto, spoiler alert. Pero eso. Estas personitas son la Claudia Galeguillos, Jorge Bolton y Benjamín Soto. Sí, de hecho, esas 3 personas están súper motivadas para hablar de distintas perspectivas de toda esta temática y de hecho estamos esperando nomás que se conecten porque igual habíamos quedado que nos íbamos a juntar como hace media hora, pero acá está. Mira, espera, mira, parece que se conectó la Clau. Clau. Científico. ¿Aló, Clau? ¿Se escucha? Hola, ¿cómo están? Bien, aquí, bien, con frío, aquí, viendo Juego de Tronos de nuevo. Sobreviviendo. Principalmente ¿Y tú, sobreviviendo. Clau, cómo estás? Aquí, puta, pasando la pandemia, jugando cartas Pokémon con mi hijo y mi sobrina, que hace poco estuvo de cumpleaños mi hijo y le regalaron una caja con cartas. No. Y le encantan los Pokémones, pues entonces igual nosotros cuando éramos chicos jugábamos mucho las cartas Pokémon. Y estaba mi sobrina y me llamó mucho la atención un comentario que me dijo. Que su Pokémon favorito es Cyndaquil, un Pokémon de fuego, no sé si lo ubican, que es como chiquitito. Y me dijo, tía, ¿sabes que Cyndaquil pesa 9,2 kilos? Y yo, no sabía. Y yo, tía, es que también mide 55 centímetros, es como así, como de este porte. No. Yo le dije, uy, qué impresionante que los datos que tiene, eres una niña en potencia, como que está ahí bien como para, ¿cómo se llama? Como que igual su inteligencia está bien, porque si se da cuenta de esos tipos de detalles de los Pokémon,
y tiene como súper bien enfocado su gusto ñoño, es muy Me bacán, me encanta encanta. también. Ese nivel de descripción súper importante de esta sociedad. Sí. Ese tipo de datos no lo daban Sí, porque cuando tiene... nosotros estábamos más chicos. Para que la No, gente... pues niña, ¿cómo se te ocurre? Creciste con... Caída de carne. Oigan, para la gente que no sabe en sus casas en este momento que nos está escuchando, Claudia se especializó en el área de la bioquímica en la Universidad de Santiago de Chile. Ahora, y Pokémones, claramente. Actualmente se está especializando en el área de la virología. Y de hecho, ella está con nosotros en este podcast para hablar un poco del tema de la pandemia. Así que, Clau, cuéntanos, la pregunta más importante de todas. ¿Qué tal tu pandemia? Eh, mi pandemia, hoy que suena bonito todo eso que dijiste. Bueno, mi pandemia ha sido acá en la casa, con mi familia, bien encerrada, la verdad. No he salido mucho, de hecho salgo solamente a comprar y nada más. Me la he tomado súper en serio, muy muy en serio la pandemia. Y acá, pucha, de repente inventando cosas para que los niños no se aburran tanto y bueno, de eso nace de repente que me ponga a hacer locuras de cabro chico, por lo menos tengo el pretexto para decir que me gustan. Y eso, pues no sé si los juegos, los juguetes los compro para mí o para los niños, pero bueno, por último tengo el... Ay, sí, igual uno siempre es niño. De corazón, siempre. Siempre. Sí, sobre todo cuando uno tiene como unos gustos un poquito como más ñoños, como que igual los podéis disfrazar ahí entre medio y que no se noten tanto, pero sí, está bien igual. Sí, po. Y eso, pues eso ha pasado con mi pandemia últimamente. Oye, Clau, pero también nuestros auditores van a tener preguntas de qué es lo que haces exactamente. O sea, te especializaste en bioquímica y ahora estás sacando algo relacionado a virología, ¿o no? Sí, bueno, no, yo creo que la pregunta que me deberían hacer directamente es como, ¿nos puedes contar un poquito más del virus? Ya, también, también. Vamos entonces a eso. Cuéntanos qué opinas sobre todo esto que está pasando y qué apreciaciones nos puedes dar sobre el virus como tal desde tu trabajo como estudiante de virología. Bueno, lo que les puedo comentar es que con respecto como a la biología de los virus, como para que la gente pueda hacerse como una idea de por qué un virus puede generar una pandemia tan gigantesca como esta, los virus son partículas que no son partículas vivas, de hecho no tienen ni siquiera, no pueden reproducirse sexual ni asexualmente. Son partículas muy, muy pequeñitas y están hechas de una conformación muy específica. De hecho, la pregunta que nace siempre cuando a nosotros nos dicen que un virus no es algo vivo es como, si no es algo vivo, entonces ¿cómo nos puede infectar? ¿Cómo puede generar enfermedad y eventualmente la muerte en algún ser vivo? Eso es debido a que los virus poseen un tipo de información en su código, un tipo de información que está dentro de una molécula que es como la base de la vida, que es el ADN. Entonces los virus generalmente tienen esta molécula que puede ser ADN o ARN, que son como los mismos tipos tienen la misma naturaleza, pero son diferentes moléculas, pero cumplen la misma función de tener un código genético, y ese código genético es el mismo que utilizan todos los seres vivos para poder existir, por así decirlo. Y resulta que este código genético de estos virus está dentro de una envoltura que generalmente es en base a proteína, o también puede ser en una envoltura que puede ser en base a proteína y también a lípidos, como la membrana lipídica de la célula. Entonces, está envuelta en esta membrana, o en esta capa de proteínas, que se llama generalmente cápside. Y esta cápside es como, está súper bien definida su estructura, y adicionalmente hace que los virus tengan como
una naturaleza proteica por fuera, que son como proteínas propiamente tal, igual como los seres vivos tienen proteínas. Entonces estas proteínas son las que cuando entran en contacto con un ser vivo, tienen el primer contacto con el ser vivo, como que ahí hacen el primer como match, por así decirlo. Y estas proteínas que son codificadas por esta información genética que está dentro del virus, generalmente tienen la posibilidad de hacer match con un receptor dentro del hospedero. Entonces, en este caso, este virus que es el coronavirus, que es un virus de RNA, de material genético, su código genético está en base a la molécula de RNA, y tiene una proteína en su cápside, en su capa externa, que hace que pueda infectar o que pueda infectar diferentes tipos de células que están en la mucosa. Por eso este virus, su vía de transmisión es vía oral o vía así como, por ejemplo, se puede entrar por la boca o por las vías nasales, por ejemplo, o por los ojos también, como se ha dicho. Porque específicamente esta proteína tiene el poder de unirse al receptor que está dentro de ese tipo de tejido. Entonces, claro, después de que el virus reconoce esta proteína en el hospedero, puede por diferentes tipos de mecanismos entrar a la célula y generar infección. Esto es el proceso que se conoce como infección viral, y la persona en ese momento ya está infectada. Sin embargo, es distinto que una persona esté enferma a causa de este contacto, de esta infección, de este primer contacto con el virus. Por eso existen los pacientes asintomáticos, porque puede que el virus infecte la célula, pero no logre propagarse dentro del tejido de manera tal que pueda generar un tipo de inflamación importante para generar alguna patología. En el caso del coronavirus, lo que pasa es que este virus, claro, infecta el tejido de las mucosas, y cuando ya, por ejemplo, logra propagarse más hacia como al tracto respiratorio, y ahí, por ejemplo, puede llegar a las células bronquiales eventualmente, ahí sí se genera un tipo de inflamación mucho más grande y puede generar en el paciente la eventual muerte, y por eso es como tan peligroso. Pero eso va a depender netamente del estado fisiológico en el que se encuentre el hospedero y también de su capacidad inmune que tenga contra el virus. Claro. Entonces, por eso existen pacientes en riesgo y pacientes no. Oye, para ser una cosa muerta, la verdad es que hace muchísimo desastre en el mundo vivo, la verdad. Sí, de hecho se puede convertir hasta en buena persona. No era fake lo que dijo Mañelich, no era fake. Y ahí les puedo preguntar algo, si fuera, por ejemplo, esto es como fuera contexto, pero si el virus fuera una buena persona, ¿qué personaje sería? Así como, yo me imagino como, no sé, como un personaje, no sé si vieron Evangelion. Me imagino a Shinji así como tratando de decidir, ¿qué hago? Así como, puta, infecto o no infecto, porque en realidad esto me genera mucho conflicto, pero tengo que hacerlo igual, entonces no sé qué hacer. ¿Sí? En esa materia se maneja el Manu, así que... Lo siento, yo voy a sacar mi enciclopedia de Evangelion, y lo único que voy a decir es que mientras Claudia tú estabas hablando de ese ejemplo, yo me imaginaba a Shinji sentado en la silla. Literal, eso fue. El virus. Ahora mismo voy a hacer un meme del virus sentado en una silla. ¡Ay, no! Prepárense redes sociales porque va ese meme. ¿Habrá visto Evangelion el ministro Mañalich? Quizás ahí se le ocurrió como la idea, pero no, es que Shinji es un muy buen personaje. Icónico. Representa muy bien la edad de un cabrón adolescente, de verdad. Oye, justo ahora que si fuera una mala persona, yo creo que sería Hisoka, ya, pero no. Sería carta, si te imagináis así como que tomaría una carta y la tiraría, y te mataría. Oh, Dios mío. Oye, justo ahora que estamos hablando de esto, y estamos hablando un poco de la cultura ya oriental, etcétera. De hecho, creo que igual hay un tema súper puntual que habría que preguntar, porque no es primera vez que se da que un virus de estas características, y así también como está reflejado en la cultura popular, viene del continente asiático, en específico China. ¿Hay alguna relación ahí detrás que quizás sería importante analizarla desde un punto de vista justamente ya desde el área de la virología, por ejemplo? ¿Tú quieres que yo diga que los chinos tienen el control del mundo? ¡Ah! No, pero...
Oh, Dios santo. Quieren generar zombies en la población, no. Señoras y señores, eso no va a pasar. Porque yo les voy a explicar por qué los virus siempre se generan en ese continente. Y tengo una razón muy fundamentada para poder decirlo. Una razón lógica, totalmente lógica. Bueno, para eso tenemos que ir al contexto de que se vive en el continente asiático, sobre todo en China, con la producción de animales. Porque ahí siempre parten los reservorios de las grandes enfermedades que eventualmente podrían generar una pandemia. ¿Por qué? Bueno, esto pasa porque primero tenemos que considerar que la producción de animales en China es totalmente irregular y no tiene medidas sanitarias que sean propicias para poder generar un ambiente de sanidad en los animales. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que como no tiene regulación sanitaria, los animales viven en espacios muy pequeños, Claro. muy hacinados, y generalmente viven en jaulas, así como onda, ni siquiera viven como en piezas separados de una especie de otra, sino que viven en jaulas apiladas una al lado de la otra y de repente encima de la otra. Y eso hace que los diferentes tipos de animales de distintas especies, porque además imagínate, los chinos comen de todo, y también nosotros ni siquiera nos imaginamos como todo el potencial de, ¿cómo se llama? Toda la especie exóticas que ellos comen, porque comen muchas especies exóticas. Entonces esto hace que esta apilación de jaulas hace que, por ejemplo, las diferentes especies compartan fluidos y compartan todo el ambiente que se vive en esos galpones o en ese lugar donde esté esta producción. Y además, como les dije, son especies distintas. Entonces, imagínate tener un galpón de cierta longitud, de cierta área, que no sea muy grande, una población animal gigantesca, hacinada, y más encima, ni siquiera con condiciones tan higiénicas. Eso va a ser algo una opción importantísima para que el virus pueda ir y atacar y poder generar su propósito, que el único propósito que tiene en su existencia es replicar, y el feliz replicando en un cultivo celular. En cualquiera que sea. Si genera enfermedad o no genera enfermedad, a él no le importa. Lo único que quiere es replicar para poder seguir existiendo. Entonces va a entrar en una especie y después, como las especies comparten de todo, y me refiero a todo, va a poder pasar de una especie a otra muy fácilmente. ¿Por qué? Porque, y específicamente con este virus, que es perteneciente a la familia de los coronavirus, que son virus de RNA, estos virus son muy variables, tienen una tasa de variabilidad gigantesca. ¿A qué me refiero con esto? Este material genético, este código genético de DNA que va a servir para que se produzcan las proteínas que son de la parte externa del virus mute muy fácilmente, y eso va a hacer que la proteína que reconoce el receptor del hospedero cambie en su conformación. Y si cambia la proteína de la superficie viral, luego esta proteína va a poder infectar gracias a que va a reconocer otro receptor en otra especie. Y así los virus van mutando y van generando este tropismo diferente entre especies y también entre órganos en la especie. Entonces, ese es como el origen que tiene específicamente este tipo de coronavirus, porque además primero se sabía que era un reservorio de los murciélagos, que los murciélagos son un reservorio importantísimo de coronavirus. De hecho, hay muchos trabajos científicos que avalan esta teoría, y después cómo pasó al humano, ahí sí hay muchas teorías distintas, pero sí se sabe que fue la situación irregular de los mercados de producción, porque además imagínate que la gente tiene contacto muy estrecho con los animales en esos continentes, en el continente asiático sobre todo. Y los manipula y se los comen, y de repente, si las condiciones higiénicas no son tan adecuadas, como que Entiendo. No lo toman en cuenta porque es normal para ellos. Entonces, por eso puede que siempre surjan este tipo de virus en estos contextos tan nefastos de sanidad animal. Claro. Eso. Ahí entra todo un tema cultural y eso también daría pie a otro tipo de discusión que tendría que ver qué tan cultural o qué tan importante es como respetar, entre comillas, este tipo de costumbres que tienen los chinos, porque igual
ya va siendo hora de cambiar un poco las cosas, sobre todo cuando hay salud de por medio comprometida. Aparte que no es la primera vez que pasa algo así, entonces, no sé, está complicado el escenario. Sí, no, yo creo que lo más importante en ese punto es fomentar la investigación de este tipo de enfermedades. Enfocarse netamente en investigar las enfermedades que son zoonóticas como este tipo de enfermedades. Sí, es Súper complejo. porque a veces no se toman tanto en cuenta hasta que afecta al humano, pero antes como claro. que dice, no sé, pues pasó lo mismo con la fiebre porcina o la fiebre, cuando ya realmente afectó al humano, ahí dijeron, chuta, esta cuestión es importante. De hecho sí, y me gustó que tocara el punto de la investigación porque de hecho eso se relaciona con una variabilidad inmensa de situaciones. Y una de las que estamos enfrentando ahora, más allá de la pandemia, más allá del virus, es la desinformación. Y con esto también arraiga a la información falsa o también conocida como fake news. Y te propongo la siguiente pregunta, pero quizá de una forma como muy puntual. De toda la info que anda dando vuelta, quizá considerando todo esto que ha pasado estas últimas fechas, sobre todo con el 5G, ¿cómo definirías cuál es la info correcta y cuál es la información incorrecta? Ay, qué aprieto. ¡Lo siento! Nos pagan para eso. No, qué difícil decisión. Bueno, mira, yo creo que los chilenos tenemos un defecto muy importante que es que nuestro poder de indagación es muy limitado. Todo lo que nos... Todo. Si alguien viene y nos dice, no, la vacuna genera autismo, así ya, le creo. Si alguien nos dice, no sé, puta, que puedo tomar cloro y el virus se muere, sí, ya le creo, voy y tomo cloro. Yo le creo a mi ex. Antes de hacer eso, deberíamos tener un poquito más de criterio e indagar respecto a la fuente que nos dice como si eso es posible o no es posible. Claro. Este tipo de noticias que están rondando con respecto, no sé, a las teorías conspirativas del coronavirus, esto también de tomar cloro, estas cosas que son como un poco más, que generan conflicto en la población y que también pueden generar diferentes situaciones para la salud de la población, eso también es súper importante. Hay que indagar siempre la fuente de las noticias. Entonces, cuando yo veo en internet una noticia que dice, no sé, coronavirus fue hecho en un laboratorio chino y tenemos el, no sé, y la noticia habla de eso. Hay que ser muy cautelosos, por ejemplo, en el caso, o sea, hay que tener mucho poder de discernir si la noticia realmente tiene una fuente científica o no. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso si es que en algún momento se cita un trabajo científico? Realmente, o sea, no sé, pues hay un investigador en tal universidad que no sé, pues que tal vez encontró estos resultados y como que llegó a esta conclusión. Entonces, primero, revisar si es que ese investigador, no sé, pues, publica investigaciones científicas en diferentes tipos de revistas científicas, porque existen revistas científicas donde se publican este tipo de trabajo. Y, por ejemplo, si es que son noticias, no sé, pues, un poco más nacionales, como por ejemplo todo lo que pasa de esto a nivel como de, no sé, pues a nivel estadístico, de los tipos del manejo de los datos y todo eso. Por ejemplo, si yo veo una noticia, no sé, pues con relación a la estadística de los datos de casos de coronavirus, y tiene una opinión con respecto al tema, por ejemplo, no sé, pues voy y veo, no sé, y leo que dice, no sé, pues el investigador de la Universidad de Chile, que trabaja en estadística, ha concluido estos resultados con respecto, no sé, a tal tema. Entonces voy a la página de la Universidad de Chile y por lo menos veo si existe el investigador. Entonces, poder discernir entre si es que existe una noticia que es verdadera o no, tenemos que tomarnos el tiempo de hacerlo. Entonces, por eso la gente no lo hace. Pero hay que tomarse el tiempo de hacerlo, porque para poder realmente saber qué es correcto y qué no es correcto, porque eso también va a tener consecuencias a futuro, ya sea, no sé, pues nos va a generar un conflicto o tal vez nos va a generar también problemas de salud, si es que le creemos a todo el mundo. Sí, de Súper hecho, cierto. Sí, por ejemplo, desde el punto de vista periodístico hay como tips así súper rápidos de
no sé, por ejemplo, ¿cómo te hace sentir el titular? El titular provoca que te exaltes, que te sorprendas, que te intrigues, y dependiendo de eso, después dices, ya, bueno, voy a ver qué es lo que dice el cuerpo de la noticia, pasando más allá de los párrafos introductorios o de la información que sale en negrita. Y dices ahí, ya, bueno, quizá puede ser, pero también lo que dice la Clau es súper importante porque hay que siempre buscar el respaldo de esa información. O sea, hay muchas cosas que se hacen hoy en día por necesidad, más que nada de conseguir visitantes, y al final el negocio de la desinformación sale beneficiando no solamente al portal que está buscando visitas, sino que también a las esferas políticas y todo lo demás, y esa discusión que también se pasa para el otro lado. Algún día vamos a tener ese tipo de discusión en Nuevo Foco. De hecho, igual me interesa todo demasiado esta área porque se vincula mucho también con la toma de decisiones finalmente que se van a tomar a nivel gubernamental. Y bueno, antes que nada, y agradeciéndote a ti, Claudia, y Sí. haciéndote la invitación que nos acompañe hasta el final, creo que ese tema en específico nos puede acompañar la siguiente persona que también quedó en conectarse al podcast, pero no lo ha hecho. A ver, Déjame adivinar, el Jorge. Sí, es Jorge. Ahí se conectó. Aló. Aló. Jorge, ¿me escuchas? Hola, sí, lo escucho. Hoy disculpen, es que me quedé pegado hoy leyendo un estudio que está súper interesante sobre los fenómenos del derrame de café, que yo creo que es un problema súper importante. Sí, así tal como suena. Resulta que la forma más óptima de caminar con una taza de café en la mano sin derramar es caminar de espaldas, pero el problema es que caminando de espaldas puedes tropezarte o algo así. Entonces, en este estudio concluyen que la mejor forma es utilizar la mano como garra y sujetar la taza desde arriba. De esa forma va a derramar lo menos posible el café cuando lo lleves caminando. Ay no, qué nervio. Igual te llega todo el vapor. Cosas que se aprenden Dios todos los mío, días. es que yo no me puedo imaginar a mí misma con una taza de café caminando a lo... Ay, ¿cómo se llama este juego cuando uno tiene que pasar por debajo? Ay, a lo malabar. ¿No cómo era? No. Ya, no importa. Bueno, El limbo, El amiga. limbo. el limbo. Ahí Exacto, está, el el limbo. limbo. Gracias, Claudia, por fortalecer mi escaso vocabulario. Igual hay que entender que este estudio se hizo en Corea del Sur y allá igual como que la densidad de oficinas que hay en las grandes ciudades es altísima. Entonces para ellos debe ser como algo súper contingente realizar estudios científicos publicados en papers sobre cómo manejar una taza con café cuando hay camino a tu costa. Uy, de más. Igual le hago caminar de espalda. ¿Para qué te digo cualquier otra cosa, pues niña? Pero ya, a lo que vinimos. Para intentarlo. Bueno, A lo que vinimos. Para la gente que está escuchándonos en sus casas, Jorge Bolton es bioquímico de la Universidad de Santiago de Chile. Él se especializa mucho en lo que es la divulgación científica y actualmente ha participado en un sinfín de podcasts, intervenciones, lives, y ha tratado de hacer voz para poder enfatizar y concientizar a la gente sobre lo que está sucediendo ahora. Y eso nos lleva a nuestra primera pregunta que le queremos hacer a Jorge. Jorge, estamos hablando con Claudia sobre todo lo que implica este virus. Desde un poco entender el funcionamiento de los virus en general, entender un poco sus orígenes, por qué se debieron, y también la importancia de la información que es cierta o no. Y eso nos lleva a ti, ya que queremos hacer un análisis mucho más gubernamental. Entonces la pregunta es derecha y concisa. ¿Qué cosas se han hecho mal? No le digan a la Serie Mi Salud lo que voy a decir ahora. Estoy tratando de entrar No, ahí de quédate nuevo a trabajar, nosotros. así que no digan nada. Se tacha. Mira, ¿para qué estamos con cosas? La verdad es que si nos basamos netamente en lo que dice la ciencia respecto a toda la pandemia,
el gobierno no ha tomado precisamente las mejores decisiones, sobre todo cuando comenzó el manejo de esta crisis, que de hecho era el momento en el que pudimos haber hecho las cosas de una forma ejemplar y ser realmente destacados en el mundo, como dice Mañalich, ser realmente destacados en el mundo como el país que logró superar o que va a lograr superar la pandemia por las decisiones que tomó. Lamentablemente estaba en el caso contrario. Es cosa de ver, por ejemplo, nuestros amigos matemáticos, epidemiólogos, estadísticos, muchos de estos grupos de investigación en Chile al menos, porque lamentablemente no tiene nada que ver, sino que esos estudios siempre son únicos para cada caso. Entonces, para Chile solamente nos podemos tomar como referencia los estudios que estas personas están haciendo sobre nosotros mismos. No hay otra forma de adquirir estos conocimientos. Y con los datos que hay, desde el primer caso que fue a principios de marzo, no recuerdo exactamente la fecha, hasta, por decir una fecha al azar, no es que sea el día que se esté grabando el podcast, pero por decir el 3 de mayo, así al azar, claramente las curvas de contagio, cuando se aplican modelos matemáticos sobre estas curvas para realizar una proyección a futuro sobre cómo se va a seguir desatando la epidemia, independiente del estudio que se lea, todos concluyen lo mismo. Dos cosas. Primero, cuarentena total e inmediata para todo, por lo menos para los centros más densos del país, que sería, por ejemplo, la totalidad de la capital, de Santiago completo, con sus comunas y provincias cercanas, y las ciudades más grandes como Valparaíso, Viña, Concepción, Antofagasta, entre otros puntos, por lo menos. Y además tratar de aumentar la cobertura de detección del test lo más posible, ojalá incluyendo a las personas asintomáticas y todo aquel que quisiese hacerse el test, hacerlo, y ni siquiera quedarse ahí, sino que buscar, ojalá, cubrir a la mayor cantidad de la población posible, incluso aquellas personas que no sospechen que podrían tener el virus, porque lamentablemente llegamos a un punto, por no haber hecho las cosas bien desde un principio, en que cualquier persona podría estar contagiada con el virus y simplemente no lo sabemos. De hecho, puede que ustedes o hasta yo mismo estemos contagiados. Ay, no, que me baja. No lo sepamos. Me baja la paranoia, por favor, no. Hasta la próxima. Bueno, es lo que hay. Ay, no. Pero, oye, igual desde el punto... Oye, lo siento, yo siempre estoy aportando la perspectiva de ciencias sociales. Recuerden, niños, las ciencias sociales también son ciencia. Así es. Si se considera... Yo sé que esto va a sonar muy a polémica, pero es cierto, muy cierto que... un tipo de gobierno gerencial como el que tenemos aquí en Chile y en gran parte de Latinoamérica, por no decir el continente entero, incluyendo a los grandes que están allá arriba en el mapamundi, la economía es algo que hay que tratar de mantenerlo ahí en la balanza, porque si bien hay urbes y grandes ciudades como, no sé, Berlín, capital cosmopolita de Alemania, o todas estas partes del mundo que son obviamente desarrolladas, ellos sí pueden permitirse, por así decirlo, el lujo de hacer test a larga escala como lo propones tú, Jorge. Pero aquí en el caso de Latinoamérica eso se ve un poco más limitado, considerando los casos de corrupción y todo lo demás, que justamente hacen que la gente deba salir a trabajar de todas formas, a cubrir y producir un cierto índice per cápita en dólares por producción. Y que claro, provoca que aquellos que están arriba puedan seguir sacando dinero gracias a la corrupción y decir, no, es que no tenemos plata para poner más ventiladores mecánicos o para mejorar la indumentaria
hospitalaria, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, una cuarentena total sería como, no sé, contraproducente en territorios como este, ¿o no? O sea, depende. Hay un tema ahí. Qué buena observación acotaste, debo decirlo. Mira, lo que ocurre es que en Chile, en la teoría al menos, tenemos un índice de ingresos per cápita que no, si lo comparamos con los otros países de la OCDE, y ignoramos totalmente el tema de la distribución de la riqueza, sí deberíamos contar con los recursos por lo menos para la cantidad de población que nosotros manejamos, porque también hay que considerar que los países como Alemania tienen más recursos, pero también tienen una población muchísimo más grande que la nuestra. Entonces los recursos que tienen le alcanza para cubrir a la mayoría de su población, y si miramos un tema proporcional, insisto, ignorando la realidad distributiva de esta riqueza en nuestro país, la plata sí también debería alcanzar para poder realizar esto mismo acá en Chile. El tema va básicamente ya en un tema netamente político, porque si no hay voluntad de un gobierno de poder distribuir esta riqueza con la finalidad de poder controlar la epidemia del virus, entonces es muy complicado que se pueda hacer algo mejor. Por ahí leí un artículo que Chile en estos momentos estaba utilizando alrededor de, no puedo recordar exactamente la cifra, y igual lamentable porque bajar un rango muy alto, pero no me acuerdo si era el 4 o el 6% del PIB en estos momentos, directamente para tratar la epidemia. Yo creo que el gobierno puede emplear mucha más plata que eso, y está en las condiciones de poder emplearla. Todos sabemos en qué se está gastando el PIB, o espero yo, la mayoría más o menos cachan que se está gastando el PIB de este país. Y si se hiciera una distribución mejor, incluso ni siquiera una distribución mejor, sino que utilizando ese mismo porcentaje, en vez de estar gastando en campañas de propaganda que en realidad no están siendo realmente útiles en este momento porque la están aplicando mal, y si eso se observa en el mal comportamiento de la gente antes de la epidemia, si en vez de eso pudiésemos pagar para tener más test, incluso estos test rápidos que se miraron muy en menos, que en realidad son muy útiles porque estos test rápidos son más baratos que los PCR, que ya todos más o menos manejan, que son el test como oficial y el más preciso a la hora de decir que una persona está contagiada, ¿no? Bueno, estos test rápidos no tienen la misma precisión, pero son muy buenos para decir esta persona no tiene el virus. Y como son más baratos, puedes comprar muchos de esos, y con esos puedes cubrir a la mayor cantidad de gente posible en la población y empezar a descartar. Yo creo que es súper importante el resultado negativo que no se está considerando en estos momentos, porque gracias a eso vamos a poder ahorrar recursos, no gastando los PCR en personas que probablemente no están enfermas, sino que guardarlos solamente para aquellas personas que probablemente el test rápido sí les dio positivo. Entonces, cuando vemos las proporciones, no, en realidad yo creo que un tema más que económico es un tema político. Acá en Chile sí se podría hacer una cuarentena total, y Chile sí tiene el marco político para exigirle a las empresas que cumplan con lo que la población necesita en estos momentos, porque el gobierno lo ordena. Ahora, que estos tipos se amparen en la actual constitución para no hacerlo ya es otro tema, pero los recursos están. Claro. Oye, Jorge, y quizás saliendo un poco igual de la idea original, ¿qué apreciaciones podrías dar más o menos del funcionamiento desde tu área del Ministerio de Ciencia? ¿Hay cachado esas plantas que no tiran flores? Esas que uno deja como adentro de la casa, que no tiran flores, y además como que te gastáis regándolas y todo, y tampoco crecen. Están ahí nomás. Pero le hiciste 1 kilo para poder tenerla, y después te diste cuenta que no tenía ni un sentido haberla comprado. Ya.
Eso es como más o menos el sentimiento que me da en este momento el ministerio. Sí, es una lucha ni siquiera solo mía, sino que son generaciones de científicos antes de mí que lucharon años por tener este ministerio, que en la teoría iba a ser muy práctico. En estos momentos, si bien se han hecho algunas cosas, viendo el contexto de la pandemia, yo creo que se ha desaprovechado un 80% de lo que se podría realmente hacer con el ministerio. Una cosa buena que ha hecho el señor Cubé, Andrés Cubé, el ministro, ha sido poder coordinar a las distintas universidades que tienen laboratorios de virología o de biología molecular. Y gracias a eso aumentó bastante el número de test que se han podido realizar a nivel país. Entonces sí, eso no se puede desconocer. Pero ojo, que esa iniciativa no vino de parte de él. Fueron las mismas universidades las que comenzaron a ofrecerse, así como, oiga, nosotros tenemos capital humano, tenemos los laboratorios, ¿por qué no nos ocupan para realizar los test si podemos hacerlo? Claro. Entonces, gracias a ese llamado de atención, es que el Ministerio de Ciencia se avispó y realizó una coordinación general y llamó a otras universidades a que se sumaran, y gracias a eso también aumentaron los test. Porque recordemos que la última semana de abril hubo un aumento altísimo de los casos detectados, gracias a que se empezaron a detectar también a los asintomáticos, cosa que antes no se hacía, yo creo que por la limitación de los test. Ahora se puede, entonces ya no hay excusas. Claro. Así que eso, más que nada, pero no, si yo fuese el ministro de Ciencia en este momento estaría haciendo una campaña de verdad, una campaña por televisión, por radio, por todos los medios posibles, para que la gente de verdad sepa muchas cosas sobre el virus que no se están comentando, para que la gente de verdad le tome el peso a esta situación y para desmentir un montón de información errónea que está dando vueltas por las redes. Es lo que hace falta, que la gente le tome el peso. Muchas gracias, Jorge, por tus apreciaciones. De verdad te invitamos a que te quedes hasta el final con nosotros en el programa. Y la pregunta que te hice, más que nada por el tercer invitado que tenemos ahora, que tiene directa relación finalmente cómo ha funcionado cada ministerio. Y ahora, dando una vuelta en 180 grados, creo que es importante ver otra cara de la moneda, que es sobre cómo se ha llevado la pandemia desde un punto de vista educacional. La persona que se iba a conectar era Benja, pero no sé si está online porque no ha dicho nada. Benja, ¿estás ahí? Hola. Hoy, perdón, sabéis que estaba haciendo mi tesis y recién me desperté. A veces pasa. Yo no quiero hacer la tesis, mamá. Adiós. Mamá, no quiero nada. Bueno, Benja, te estábamos llamando a ti porque, hoy día citamos a Jorge, citamos a Claudia, cada uno habló desde el virus como tal, el Jorge habló un poco de las medidas del gobierno como tal del virus, y ahora poniendo un foco especial a otra área que creo que es sumamente importante con Cami, creemos, es sobre cómo se ha llevado esta pandemia, pero a nivel educacional. Y esto recalca entonces la primera pregunta. ¿Qué opinas sobre las clases online? ¿Se escucha? Sí. Sí. Ya. Bueno, igual esa ha sido una de las preguntas típicas de las clases online, sobre todo de los profes más viejitas. Como una muy buena Una muy buena. Bueno, las clases online, la verdad, siendo súper objetivo, son pésimas. Pero son pésimas no por el sistema, por el medio que se está dando, o por el formato, sino que más bien porque a los profesores y profesoras del país nunca se les ha formado en cuanto a tecnología, o si se le ha hecho han sido un curso muy básico de un semestre con suerte, donde te enseñan a usar PowerPoint, Excel, Word, que es como lo más básico, y algunas otras aplicaciones que te ayudan
Por ejemplo, a mí me han enseñado a utilizar simuladores, el Canva típico. Entonces, esto ha sido algo nuevo. Es algo que no se tenía planeado, si bien la mayoría de las universidades y colegios por el estallido social pusieron así que frente a eventualidades se podían hacer clases online, en ningún momento se preparó para esto. Entonces, igual ha sido complicado porque las tecnologías sirven bastante, pero no podéis dejar de lado el contacto persona a persona. Mucha gente cree que la docencia, la pedagogía es súper fácil, que es como, y que lo hemos visto ahora en la pandemia, que es prácticamente una guardería, pero no es así. Necesitamos contacto persona a persona porque surgen dudas en el momento. Uno, para poder enseñar, necesita saber el contexto de sus estudiantes, qué están viviendo día a día. Hoy en día es muy difícil mantener esa comunicación con el estudiantado. Yo ahora debería estar haciendo mi práctica, pero obviamente no la puedo hacer, así que le estoy ayudando a la profe mentora a hacer guías. Y claro, yo le pongo mucho brillo a la guía, pero esa guía después no sirve porque mis estudiantes no cuentan con computador, entonces ven la guía del celular y al momento de verla en el celular se les va toda la imagen y todos los cuadros se le van a donde sea. Entonces es súper complicado eso, y uno, sobre todo yo que estoy en mi práctica final y no es mi curso propiamente tal, no tengo conocimiento de eso. Y para algunos profesores o profesoras que están tomando cursos nuevos tampoco tienen conocimiento de eso, entonces ha sido todo muy complicado, la verdad. Sí, me imagino todas las complicaciones en todos los sentidos y en todos los niveles, porque incluso los universitarios estamos saliendo para atrás en todo esto, porque no es lo mismo tener al profesor ahí delante explicándote en el momento, como lo decía el Benja, a estar buscando las cosas por ti mismo en Google o con un tutorial de YouTube de 2 minutos. Julio Profe. Exacto, entonces sobre eso está una de las medidas más sonadas hasta el momento del Ministerio de Educación, que sería adelantar las vacaciones de invierno con tal de evitar que los chicos se contagien, pero también pierdan semanas de año lectivo, por así decirlo. ¿O no, Benja? Sí, esa decisión, viéndola desde un punto de un economicista, no sé cómo se dice, es una decisión súper buena porque pierden menos fondos. Son semanas de vacaciones que estaban destinadas porque, o sea, la gente igual pensaba que la normalidad iba a volver ahora en mayo. Entonces dijeron, claro, adelantamos las vacaciones de invierno, perdemos menos recursos, todo bien, la economía se mantiene estable. Entonces, nunca se pensó desde el área pedagógica, desde el área del profesor. Sabemos que el Ministerio de Educación hay poco o casi nulos profes. Entonces, claro, están estos profesores y profesoras que estaban recién conociendo esta área virtual, este mundo del Zoom, del Google Meet y de otras aplicaciones, y van agarrando vuelo y vienen las vacaciones, te corta la inspiración y pierdes todo el entrenamiento que ya habías tenido hace 2 o 3 semanas atrás. Entonces igual fue una decisión súper mala en cuanto a la educación. Fue un favor súper malo que se le hizo. Fue como, ¿para qué quiero enemigos con amigos como este? Es real. Ay. Manu, ¿tú no vas a preguntar nada sobre eso? Sí, es que estaba, de hecho, planteando un poco, básicamente, toda la información que nos ha entregado Benja sobre distintas apreciaciones y cómo al final va terminando a afectar a la educación, sí o sí, de cualquier forma. Desde el atraso del año escolar, desde estas, básicamente, maniobras sacadas de la manga, en el fondo, en último momento, porque de verdad no había un plan de contingencia real por parte del gobierno. Entonces, mi pregunta, que creo que es un poco más como a modo directo, va
a cuáles son los desafíos ahora de la educación y qué desafíos va a tener a futuro para poder solventar esta situación. Mira, igual Ese vacío. desafíos como a corto o mediano plazo, no se puede hacer mucho. Ya inició este año escolar, ya está por terminar el primer semestre, comenzar el segundo, que prácticamente va a ser igual. Del caso contrario, que ya esta pandemia se controle, que lo dudo, estaríamos en una nueva normalidad. Ya no podemos hablar de la normalidad que teníamos en el 2019. Ahora se viene esta nueva normalidad con el coronavirus, Claro. Donde vamos a tener que aprender a estar con mascarilla en lugares públicos, a mantener el distanciamiento social, porque si bien la cifra de contagiados o nuevos casos va a disminuir, no se van a erradicar. Esto va a ser la única forma que vamos a tener de controlar esto va a ser mediante la vacuna, que igual supongo que va a ser como una vacuna tipo influenza, que todos los inviernos nos vamos a tener que estar vacunando y previniendo. Entonces vamos a tener que tener esta nueva normalidad coronavirulesca, donde vamos, sobre todo en educación y sobre todo los profes y las profes que trabajan con niños más chicos, que van a tener el problema de que hoy la mascarilla del Juanito es más bonita, hoy es que la Rosita tiene una mascarilla reversible, es que se me olvidó mi mascarilla, profe, no están respetando la distancia, profe, me estució en la cara. Entonces vienen todos esos problemas que se dan en el ámbito escolar, que van a ser bien complicados, y lo más problemático que son los dichos del ministro cuando decía que los niños y jóvenes adultos están siendo contagiados, pero están siendo asintomáticos. Entonces no nos vamos a dar cuenta cuando haya un brote grande dentro de nuestros colegios, porque la mayoría de nuestros niños, niñas y niñas van a estar asintomáticos. Y nos vamos a dar cuenta 2 semanas después, cuando el abuelito o la abuelita de tal niño o niña fallezca de coronavirus, y vamos a ver, ya sabéis que aquí hubo un brote, nuestros niños son asintomáticos, se va a la espalda nuevamente el año escolar. Entonces son varias cosas que hay que prever en esta nueva normalidad, y hay que empezar, por parte de los directivos, a enseñar a los profesores y profesoras a usar estas tecnologías de manera eficiente, porque enviar una guía de 5 páginas, una por asignatura, todos los días, no es una buena forma de transmitir un conocimiento. Tampoco es buena forma de decir, léete de tal página a tal página, o subir un video. No son buenas maneras. Y también está la parte del gobierno, que tiene que hacerse cargo de que todos los niños cuenten con internet, con un computador, por último con una tablet, que es mucho más cómoda que un celular, porque eso ha sido los grandes problemas. Se habla mucho del acceso a internet ahora, pero también están las familias que cuentan con un computador, que tienen 3 niños en el colegio, o que tienen 2 niños y los padres hacen teletrabajo. Entonces ahí viene todo un problema bastante grande. Oye, Benja, de verdad gracias por tus apreciaciones. Así como a la Clau y a Jorge, te extendemos la invitación para que te quedes al final del programa. Y yo creo que como para relajarnos un poco, cambiar un poco el chip, la energía que hay, que ya está un poquito denso, y me imagino que la gente que nos está escuchando debe estar un poco indignada, así como, ¿qué está pasando en este país? Pero tranquilos, va a haber solución, de la forma que haya solución, esperemos. Nos tenemos Y fe. Cami, ahora te hago una pregunta a ti. ¿Qué cosa? Bajo todo este estrés que se puede estar generando, no sé, ¿hay alguna película? Quizás dejo la pregunta abierta para la gente que está invitada ahora, que nos ayude, en realidad no solo películas, series, música, libros, etcétera, que nos ayude quizás como a pasar esta cuarentena. Pucha, ojalá, yo en lo personal recomendaría leer, ver, escuchar cualquier cosa que no te recuerde la pandemia.
Porque no necesitamos alimentar más ese sentimiento de estar en un escenario apocalíptico con ¿Quién otras sabe? cosas Oye, apocalípticas. Pero igual quizás ver algo respecto a la pandemia con un final feliz es motivante. Eso sí, súper cierto. Por Podría ejemplo, ser. Benja, ¿tú qué nos recomendarías? Pucha, bajo esa lógica, yo soy de las personas que les gusta como meterse en los temas. Cuando termina de ver una serie, como que veo videos en YouTube, así que sigue después. Cuando pasan cosas así como qué pasa en tal lugar. Y con la pandemia no fue la excepción. Y me puse a ver una película que se llama Contagio, que es del 2011. Que es muy... es muy lo que está pasando ahora. Mira, te explico un poco. Hay una tipa que se llama Beth, que va a un viaje y cuando vuelve se enferma, se siente mal y muere. Y descubren que murió... Spoiler. Pasa como los primeros 10 minutos, no es tan spoiler. Ah, ya. Y muere y se descubre que murió por una nueva enfermedad. Y esta enfermedad se dice que es una variante del H1N1, pero que viene de los murciélagos. Entonces uno dice así como, oh, los murciélagos ya... Y como que se transmite por contacto directo con personas contagiadas y te recomiendan que te laves las manos, que no te toques la cara. Entonces como que vaya haciendo todo esto símil con lo que está pasando ahora. Entonces el protagonista es Matt Damon, que es el esposo de esta persona que murió. Y está también el personaje de la Kate Winslet, que es quien hizo de Rose en Titanic. Que ella es la doctora que empieza a investigar esto, entonces como todo muy... De hecho, sí, véanla, como que véanla porque de verdad van a hacer mucho símil con lo que está pasando ahora y tiene un final feliz, así que medio esperanzador. Espero que las cosas funcionen así, pero es muy buena, se llama Contagio, es del 2011, la dan como seguido en el HBO, si no siempre está por ahí. Cada uno sabe dónde encontrarla. Pero eso, es buena película, véanla. ¿Sabéis? Yo la vi cuando tenía, ¿cuánto? 16 años, hace muchos años ya. Harán unos 10 años más o menos de eso, casi 10 años. y me acuerdo que en ese momento me dejó bien para adentro. Ahora, casi 10 años después, nunca en mi vida pensé que iba a estar en un panorama así. Es súper loco, de hecho, estar en una situación así y verlo reflejado también en una película. Es como que es súper, súper místico, por decirlo como... Esa película supera la ficción otra vez. Hoy hablando de recomendaciones. Dinos, Clau. Que recordaba lo que dijo el Manu delante, que como estamos en este contexto tan terrible, por favor, mándennos algo de esperanza como para poder sobrellevar todo esto y no como volvernos más locos. No vean Evangelion si no quieren hacer eso. No, van a terminar peor. No. Evangelion es una mala idea. Es buena, pero una mala idea. Yo hace poco vi una serie que es muy buena, que de hecho pone como en manifiesto que la ciencia es muy importante para el desarrollo de una sociedad. Esta serie es una serie de anime y para la gente que le gusta el anime, y se llama Doctor Stone. Está disponible la serie está disponible hasta el anime está disponible hasta el capítulo 25, 26 si no me equivoco más o menos, pero el manga tiene aproximadamente 140 y algo capítulos, y cuando yo empecé a verla, siendo que igual tengo una formación científica, me di cuenta de que no sé nada. Chiquillos, no sé nada, es horrible. No. Lo que pasa es que el protagonista de la serie es un loco pero tan seco, que es como un científico aficionado, de hecho tiene como 17 años, es muy joven, es como un teenager, que está en el colegio recién, y que toda su vida ha sido como súper aficionado por las cosas científicas.
Entonces, su misión es como que se encuentra en un contexto en el que él tiene que empezar una sociedad, una civilización desde cero solamente con su conocimiento. Y ahí entra a jugar este rol protagonístico, la ciencia, la ciencia, que es súper importante. Entonces, también pone en contexto mucho la historia de los avances científicos. Entonces uno aprende mucho con la serie, además que tiene una trama muy buena. Así que véanla. La serie la pueden encontrar en internet. En las maravillas de internet. Y también existen diferentes tipos de... Sí, a las personas que les gusta leer manga, que van como mucho más allá, que ya sobrepasaron la rayita del límite, porque sépanlo, que ya lo sobrepasaron. Que se sepa. Sí, Di la verdad, Rosa. La verdad, Rosa. Hay diferentes tipos de aplicaciones que permiten leer mangas que son para el celular. Están para Android, no sé si también están disponibles para iPhone. Yo tengo una que se llama Mi Manga, pero hay manga solamente en inglés. Y también deberían existir en español, pero no me sé ninguna. Así que, pero igual por lo menos ahí a la gente que le gusta leer manga en inglés, está Mi Manga, que es una aplicación que pueden descargar y ahí... Oye, Claudia, ¿cómo se llamaba? ¿La serie? Sí. Entre otakus. Oh. Yo me vengo a acoplar, me vengo a acoplar a la Clau. Porque yo no he visto el anime, yo sigo el manga. Y yo uso una aplicación que también sé que está para Android, desconozco si está para ellos, que se llama Manga Plus, y ahí suben los mangas en español. De hecho los suben al día. Así que ahí para que también... yo también recomiendo mucho esa serie, es muy entretenida, se aprende mucho. Ya saben, ya entonces, Mi Manga y Manga Plus patrocínenos. Jorge, faltas tú. Jorge, ¿qué serie o película o cualquier cosa nos recomendarías tú, siguiendo el mismo juego? Sí, mira, considerando el contexto pandemia y siempre por el lado de los científicos, quizás a primera vista no va a sonar muy entretenido lo que voy a recomendar porque claro, cosas de anime o películas, siempre suena un panorama entretenido. Yo vengo a dar la lata y voy a recomendar un documental, pero no es cualquier documental, porque este documental está protagonizado por Björk, la cantante islandesa, y se basa en un trabajo que ella grabó y que lanzó el año 2011, que es un disco que se llama Biofilia. Y la gracia que tiene este disco es que cada canción habla sobre un fenómeno de la naturaleza distinto. Y no solo habla, sino que musicalmente, de forma conceptual, se atribuye ese fenómeno natural y lo incluye de alguna forma. Por citar un ejemplo, hay una canción que se llama Thunderbolt, que habla sobre los fenómenos eléctricos del cielo, sobre los relámpagos, los truenos. Y esta Björk tomó la locura de implementar una bobina de Tesla, estas esferas que tiran rayos que encontramos en el MIM y en todos estos museos como de ciencia. Y lo que hizo fue sacarle notas musicales y usarla como un instrumento musical dentro de la canción. Y se pega varias rayadas más o menos en todas las canciones del disco. En todas trata de aplicar la ciencia de alguna forma en las canciones. Y este documental, al que me quiero referir en realidad, es un documental que se llama When Björk Meet Attenborough, algo así como cuando Björk conoce a Attenborough. Es un documental creo que del 2013, donde Björk entrevista a David Attenborough, que de hecho es Sir David Attenborough, un científico británico y uno de los divulgadores más conocidos de la televisión allá en Inglaterra, de la BBC, y quien mantienen una conversación respecto a cada una de las canciones del disco. Y Björk le empieza a comentar, mira, esta canción la escribí pensando en esto, y él empieza a relacionar todo lo que ella le comenta, explicándole, mira, lo que comentas ocurre por tal razón. Resulta que en la naturaleza podemos ver esto, y se van ahí en unas voladas.
dignas para una buena cuarentena un domingo con un café. Así que por eso les recomiendo este documental, que lo pueden Ya, ¿sabes qué? buscar Yo ya por me internet, decidí en algún lado. y ya Pero dictaminé lo van a con buscar y esa lo van a encontrar al recomendación tiro. me De hecho quedo, está porque subtitulado en no español hay y todo, nada más bacán para que que le den una irse vuelta. una buena bola. Y buena bola porque imagínate todo el trabajo que debe haber detrás para mezclar música con fenómenos naturales. Manu, ¿te habrías imaginado eso tú alguna vez? La verdad es que se me hace súper loco, pero es Björk. Y Björk es maravillosa y Björk hace un montón de cosas. Exacto. Así que si Björk lo hace, lo hace. Björk, por favor, patrocínanos. Sí. La China es loca, es lo mejor. Bueno, entonces Oye, ahora... bueno, ahí... Por favor. Bueno, ¿disparas tú o disparo yo? Dispara tú. Piu, piu. Bueno, para terminar esta ronda de recomendación de series y cositas para pasar el rato, vamos a aterrizar un poco todas las ideas que cayeron, por así decirlo, a lo largo de esta conversación. Y queremos que nuestros invitados nos den sus apreciaciones de, así, quizá en 2 o 3 frases o 3 líneas, como cuando te piden dar una justificación en no más de 3 líneas en las pruebas. Un trabajito. De cómo se puede resolver este problema de la mejor forma posible. ¿Quién va a partir? Clau, tu parte. Fuiste la primera en hablar, así que... Ya. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, hablando súper en serio, ahora me puse muy serio, hay que tener en cuenta que ningún país del mundo estaba preparado para poder resistir una pandemia como esta, ni tampoco una pandemia que tenga algún agente infeccioso que sea peor que. Entonces, en ese sentido, debemos aprender mucho de todas las cosas que nos han pasado ahora para poder prevenirlas, porque yo creo que las pandemias, con todo esto del calentamiento global y todo como el cambio en la biodiversidad que ha estado en el ecosistema durante los últimos años, las pandemias llegaron para quedarse. Entonces, tiene que existir diferentes tipos de mecanismos de contingencia que estén muy bien establecidos en los diferentes tipos de países. Y para eso también hay que fomentar la investigación científica de los diferentes tipos de agentes infecciosos que eventualmente podrían generar una pandemia. Por ejemplo, si encontramos un foco de infección en algún tipo de especie específico y que ese foco de infección, no sé, pues tiene un agente biológico que es un virus que eventualmente tiene una tasa de variabilidad gigantesca, que podría ir mutando y podría ir cambiando de hospedero, tenemos que centrar la investigación en ese tipo de enfermedades. Uh-huh. Y también, en un contexto más nacional, tenemos que mejorar nuestros mecanismos de contingencia, porque no puede ser posible que, por ejemplo, las universidades tomen la iniciativa de decir, oigan, ¿saben qué? Nosotros tenemos laboratorios, podemos hacer más test, así como levantando la mano, así como podíamos hacerlo. Claro. No, tiene que ser, de parte de las autoridades, tiene que existir esa voluntad y ese tipo de intervención. Entonces, claro, existe el capital humano en Chile. De hecho, en Chile se hace investigación y contamos con laboratorios de un altísimo nivel. Entonces, es súper importante, y discúlpenme que me ponga tan seria, pero es que esto a mí igual, estando tanto tiempo en la investigación, o sea, yo entré a estudiar el año 2011 y ya llevo bastante tiempo como en esto de la comunidad científica, por así decirlo. Es súper importante que nos demos cuenta que tenemos el capital humano avanzado que se requiere para poder sobrellevar o para poder promulgar este tipo de investigación. Hay que ajustar los recursos, que la gente sepa que la investigación es súper importante para este tipo de cosas y que los científicos pueden salvar vidas, también lo pueden hacer, previniendo este tipo de catástrofes. Y un llamado también a las autoridades de que no tengan el ego tan alto,
por algo somos una comunidad y vivimos en un ecosistema que es muy biodiverso y todo el ecosistema vive en comunidad. Y nosotros los seres humanos también tenemos que ser cooperativos. Eso es súper importante. Claro. Hoy Jorge. quería mencionar que me dejó para adentro lo que dijo la Clau, porque no había dimensionado la cantidad de años que han pasado. Quiero comentar que yo soy compañero de generación de la Clau y Ay, Jorge, no había digas eso, qué pasado por algo vergüenza. Las cosas como son aquí. que sí queda en shock. No, está bien, Nos está bien. pesan los años. Es que hemos vivido muchas cosas con Jorge, entonces no, está muy bien. Eso dejémoslo para otro programa. Mira, yo también quería dar unas palabras así como de cierre. Mira, más o menos remitiéndome a lo que comenté en la editorial de la revista, ahí el guiño, para que la gente que no haya leído la revista de Nuevo Foco vaya a leer Ciencia Viva, que está súper bueno esta segunda edición. Disponible en nuevofoco.org. Estamos viviendo un fenómeno, como ya viéndolo desde un punto de vista social, único en la comunidad científica, porque yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad completa la ciencia se había coordinado tanto y tan bien para tratar un solo tema. Jamás se había visto que casi, no puedo decir la totalidad, pero por ejemplo la gran mayoría de los laboratorios que tienen los recursos para poder analizar el virus lo están haciendo. Tenemos científicos japoneses, gringos, brasileños, rusos, sudafricanos, todos trabajando de forma coordinada, incluyendo acá en Chile, para obtener resultados con el mismo objetivo, que es poder combatir la pandemia. Entonces, claramente, por lo menos desde la comunidad científica, se está haciendo un esfuerzo que nunca se había visto y que lamentablemente no se está valorando cuando observamos esto a nivel político. Solo por dar un pequeño dato, un estudio clínico, que es el procedimiento que se utiliza para poder, entre que se descubre un fármaco y este pueda estar a disposición a la gente y que lo pueda comprar o lo pueda adquirir de alguna forma, todo el proceso que hay entre medio es lo que uno llama un estudio clínico. Y estos estudios en promedio pueden llegar a durar como 7 años. Y estamos hablando de que ahora, para poder generar una vacuna para el coronavirus, se está proyectando que en 1 año se podría tener, desde el momento en que alguien descubrió que se podía hacer tal cosa, hasta tener la vacuna disponible para que ésta se pueda dar a la gente. Entonces, pasar de 7 años a 1 año es porque claramente hay un esfuerzo sobrehumano detrás para poder hacer algo. Entonces, yo tengo la fe, por lo menos, de que la comunidad científica va a lograr combatir la pandemia, vamos a tener una solución, pero mi temor está con lo político, porque al final, como comentábamos hace un rato, todas las trabas vienen desde ahí. Y si los gobiernos dejaran de tomar esta postura como negacionista de la ciencia, cosa que es como la bandera emblemática de Trump en su gobierno, y que se ha podido ver reflejado en gobiernos como el de Bolsonaro, el de Boris Johnson en Inglaterra o incluso acá con Piñera, si dejaran esa bandera del negacionismo y nos escucharan un poco más, yo creo que estaríamos 3.000 millones de veces mejor, como diría el protagonista de Dr. Stone, respecto a la situación de la pandemia. Muchas gracias, Jorge. No sé si Benja quiera también entregar su apreciación. No. Bueno, se acabó el programa. Hasta la próxima. Lo siento. No puedo evitarlo. No seas el único científico. The shade, Amigo, nosotros te queremos. La tiro. Soy formador de científicos. Abro hilo. No. Ojo que detrás de cada científico hubo un gran profesor. No. Todo el rato. Bueno, poniéndonos serios, me sumo obviamente a las palabras de la Clau y de Jorge, pero lo que puedo decir es más una invitación a la gente a informarse, a que sepa que
qué es lo que está pasando en realidad, que no caigan en fake news que hoy en día están a la orden. O sea, uno abre Facebook, Twitter, Instagram en la mañana y cada 5 memes hay 6 fake news. Impresionante. Entonces, más que nada a que se informen, a que se den el tiempo, porque si no lo hacemos, esto nunca va a parar. Por ejemplo, el uso de las mascarillas, encuentro que si bien es una buena medida, como dado la escasez de mascarillas, hacer estas mascarillas como artesanales, pero no todo sirve. Lo más vendido ahora son las mascarillas de TNT, que el otro día estaba leyendo que podrían llegar a servir, porque los poros de estas mascarillas son más grandes que el virus, pero si ponemos varias capas de estas, podríamos evitar el contacto a la piel. Pero claro, ahora se dice, no, salgo con mascarilla, da lo mismo, puede salir con una bufanda que tiene un agujero que da lo mismo, es como si no estuviera con nada puesto y puede salir. Claro. Entonces se da esta falsa sensación de seguridad que al final es mucho más grave, porque le ayuda obviamente al virus a propagarse. Entonces la invitación es como a la gente que busque fuentes confiables, que lea, que lea revistas de divulgación científica como Nuevo Foco, Ciencia Viva. Ciencia Viva. Ciencia Viva. Nuevofoco.org. Nuevo Foco en Instagram, en Twitter y en Facebook. Exacto. Solo para que sepan, no hay presiones. Que se sepa. Quiero preguntar algo así como de muy de señora. Sí. Y quería acotar que fake news. Justo porque quizás no toda la gente que nos escuche pueda entender ese término. Fake news. Bueno. No lo entiendo bueno, mucho. ¿Quién me pueden explicar? Cami, te concedo los honores. Perdóname por ser tan señora, pero es que... No te preocupes, sí. Mira, que aquí entre señoras no entendemos. Bueno, ay, a ver. Niña, bueno. Niña, por Dios. Fake news, para quienes no estén familiarizados con ese término, fake news refiere y alude principalmente a ese tipo de noticias que son falsas, o sea, fake, falso, news, noticias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas noticias? El principal problema es que se propagan muy rápidamente y son demasiado sensacionalistas. O sea, están enfocadas en atraer la atención, por así decirlo. Iba a decir atraer la atracción. Casi. Cedita. Bueno, tratan de llamar la atención de la mayor cantidad de gente posible y de esta manera hacen que se propague de manera como si fuera un virus. Así es como el coronavirus de las noticias y de la información, sobre todo en el ámbito político. Así que eso, damas y caballeros, niñas, niños y niñas, es lo que entendemos por fake news, o sea, noticias falsas. Oye, y hay algunas que son muy descaradas. Sí. Por ejemplo... Yo quería... Ahí nos topamos. Yo quería proponer... Ay, no sé quién está hablando. Ya no, sí, de hecho, porque justamente con ese temita de las fake news, no sé si les gusta una propuesta, porque ya que justo estamos hablando, por ejemplo, de la 5G, una pequeña revisión en los comentarios que han llegado durante esta semana. No sé, por si quieren ayudar a desmentir. Por ejemplo, una que dice que supuestamente la señal electromagnética que transmite las torres 5G son causantes del coronavirus. No sé si alguien quiera al tiro cortar cabeza con ese tema. Sí, yo quiero cortar cabeza al tiro y quería hacer una propuesta en base a eso. Porque estaba viendo que ya tenemos como más de una hora de podcast, mucho más de una hora. Y ese es un tema muy interesante que es necesario tocar. Entonces propongo que en la siguiente sesión toquemos en profundidad el tema de las fake news. Entre esas, la de 5G, que a todo esto, spoiler, no hay ninguna relación del 5G con nada, daño a la salud, ni nada por el estilo. Oye, pero yo leí un paper. Sí, pero guarda ese material para
Guardemos ese material para la próxima. Podríamos discutirlo, podríamos sacarnos los ojos, sí, yo creo que estaría bueno. Oye, igual podríamos tirar como desmintiendo fake news rápidas, así como, no, el 5G no esparce el coronavirus. Así como unas 5 rapiditas. Por ejemplo, otro esparce ejemplo coronavirus. que apareció mucho en el... Una, por ejemplo, que salió harto fue el tema de las pastillas de cloro, que una básicamente la tiene que tomar y eso te lo cura. Es falso. ¡No! Sí, por favor, No se mate, gente, por favor. O sea, va a matar todo. Va a matarse literalmente usted, menos el virus. Claro, el coronavirus va a seguir ahí. Va a seguir haciendo desmanes y va a matar todo y no. Otra también. La persona se va a morir 5 veces De antes hecho, que se mate el otra virus. que también es súper importante que sepan que es falso porque llega hasta uno se puede quemar las vías respiratorias, es inhalar vapores. No sé si alguien quiere cortar cabeza con eso al tiro. Así como decir, ¡no! No, eso es falso, totalmente falso. A lo más te puede servir para botar los moquitos. Pero más allá de eso. Así, pero de lejito, no encima de la olla ni nada, porque se va a quemar todas las vías respiratorias y... Ah, sí, también. No vos niña. Pero... Mejor que se tomen un tecito de cedrón y se acuesten relajaditos. Bueno, y también está... Tapsin caliente, lo cura todo. Sí, el Tapsin caliente, San Tapsin caliente, me curó de la influenza, me va a curar de cualquier cosa. Y el agüita de Tapsin, jengibre. patrocíname. El agüita de jengibre. También, Por favor. milagrosa. Pero ahora igual, ya en razón del tiempo y como bien dijo Jorge, yo creo que ya es momento de cerrar para no pasarnos ya de la 1:30 y también porque tengo hambre y quiero ir a cenar, lo siento, yo soy una señora y tengo que respetar mi horario de comida, pero antes que todo quiero agradecer de verdad a Clau, a Jorge y a Benja por acompañarnos el día de hoy, por entregarnos perspectivas súper interesantes de este tema y de esta problemática. Y que queda de invitación abierta por si el podcast Mamá Soy Científico o Científica vuelve. Así que de verdad eso, muchas gracias, yo me voy. Así que, bye. No sé si quieran decir algunas palabras. Muchas gracias a todos por llegar hasta acá en nuestro podcast. Espero que lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y pucha, a mí me llegó la hora de ir a comer también y de hacerme un tecito y obviamente a cocinar con la playlist de canciones de señora que ahí me la pueden pedir por interno. Guiño, guiño, codo, codo. Chau. Chao, que estén Chau, bien. chau. Chau. Adiósín. Besito. Hasta la próxima. Mamá, soy científico. Mamá, soy científico.